Muy buen día, estimados tutores y compañeros. Mi nombre es Julián Giovanni Usa. Procedo a mostrar mi documento. Perfecto. Bien, comenzamos. Nos dice que... mi nombre es Julián Giovanni Usa. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Estoy matriculado en la UNAP. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Electrónica. A continuación les vengo a presentar lo que es la temática sobre electromagnetismo. Bien, entonces dice que soy del grupo 44. Comenzamos. A continuación les presento la temática y los puntos a desarrollar. Nos dice que con nuestro documento sumemos todos los dígitos y ese resultado nos tiene que dar uno en específico. A mí en este caso me dio 28. Bien, entonces comenzamos. Nos dice que ingresemos al simulador. Perfecto, ya lo tengo abierto. Ya accedimos al simulador y nos dice que podemos manipularlo de ciertas cargas. Por ejemplo, elegimos menos 2 electrones y nos damos cuenta que cuando una carga es negativa y la otra es positiva, esto suele atraerse. Acá nos da las unidades en notación científica. Por ejemplo, aquí 10 picómetros nos dice que un picómetro equivale a 1 por 10 a la menos 12, ¿sí? Esto es en metros, la distancia siempre tiene que estar en metros. Por ejemplo, aquí la fuerza tiene que estar en newtons y notación científica también, como podemos denotar. ¿Qué pasa cuando dos cargas son negativas o netas? Por ejemplo, lo que les había explicado previamente. Entonces sabemos que si dos cargas son iguales, lo que hacen es repelerse, no se juntan, ¿verdad? Se repelen. Cuando una carga es positiva y la otra es negativa, en ese caso las cargas suelen atraerse, igual que dos imanes, ¿verdad? Dicho esto, entonces nos dice que en el entorno virtual disponemos de los elementos manipulables, deslizables que previamente les acabé de explicar, y carga 1, carga 2 que permiten definir el valor de cada una de las cargas, como la magnitud como signo. Observe la magnitud de esta en términos de carga fundamental del electrón en magnitud del protón. Entonces, bien, la explicación que les acabé de dar. Las partículas son núcleos completamente ionizados, es decir, su envoltura de electrones corresponde al helio 4. Estos núcleos están formados por 2 protones y 2 neutrones. Bien, entonces podríamos decir que 2 protones y 2 neutrones. Por ejemplo, 2 protones y 2 neutrones, perdón. Entonces nos dice, ahora sí que viene la temática. Considere la situación de dos partículas alfa. Bien, con esta información que nos brindaron podemos empezar a desarrollar. En el simulador establezca los valores de carga 1 y carga 2 para esta situación. Observe la figura del lado. Entonces aquí está nuestra figura y se pueden dar cuenta que aquí hay una carga, ¿verdad? 3 electrones menos 3 electrones. Lo que dije previamente, esto lo que hace es atraerse cuando son cargas de distinto signo. Entonces dice, determine la fuerza eléctrica entre dos partículas alfa. Suponga que las partículas alfa se pueden considerar como cargas puntuales y su distancia de separación es R igual a 0.3 por 28 picómetros. Entonces, empezamos. Esta es la ecuación con la cual podemos solucionar esta temática, que tenemos que determinar la carga entre dos partículas alfa. Bien, nos dicen que la distancia de separación es esta, ya la tenemos, entonces empezamos a organizar datos. Esta es nuestra ecuación con la que vamos a desarrollar. ¿Dónde? K es la constante de Coulomb, es una constante universal, no me la inventé yo, ya está escrita en los libros, ¿sí? Dice que esto corresponde a 9.10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre C2. Entonces nos dice que Q1 y Q2 es igual a 3.204 por 10 elevado a la menos 19, ¿sí? Ya tenemos los datos. Nos dice que la distancia es de 0.3 por 28 picómetros. Esto tenemos que convertirlo, como dije previamente, a metros. Bien, ya está convertido a metros. Esto es 8.4 por 10 a la menos 12 metros. Entonces empezamos simplemente a organizar datos. Ponemos que nuestra constante de K es 9.10 por a la 9, ponemos nuestras unidades, que la partícula Q1 y Q2 ya las sustituimos acá y nos dice que sobre R en 2, que previamente ya lo convertimos a metros, que es 84 por 10 a la menos 12. Entonces hacemos esta ecuacióncita, reemplazamos esto y sacamos el resultado, ¿verdad? Ya lo tengo previamente aquí en un pantallazo, lo saqué en Wolfram. Entonces organizamos, nos dice que es 4.36 por 10 a la menos 28. 4.36 por 10 a la menos 28 dividido entre 7.056 por 10 a la menos 23. Aquí está. Este resultado nos tiene que dar 6.18 por 10 elevado a la menos 6 newtons, notación científica. Entonces,
corroboramos y nos dice que efectivamente es así. 6.1991. Esto puede continuar, pero entonces es a la 10 menos 6, ¿sí? A la 10 menos 6 newtons y 6.18. ¿Por qué 6.17? Porque lo aproximamos, ¿verdad? 6.18 a la 10 por 10 a la menos 6 newtons. Perfecto. Entonces, para corroborar, yo ya tenía acá los datos ya diligenciados, ¿verdad? Eso es todo, ya todos sabemos poner esos datos y eso sería todo. Siempre importante poner que lo que es los paréntesis para que no se desorganice lo que son los signos y nos dé un resultado distinto. Entonces, la siguiente problemática nos dice que entrar al siguiente simulador. Abrimos el hipervínculo, ya podemos cerrar la ley de Coulomb y el siguiente es se llama travoltaje. Este es divertido. Entonces nos dice: en el entorno virtual muestra a John Travolta sobre un tapete y cerca a una puerta. Todos sabemos qué pasa, ¿no? Son cargas electrostáticas. Nos dice: la mano y la pierna izquierda son manipulables a través del mouse en diferentes direcciones, ¿sí? El proceso de flotar un cuerpo contra otro tiene un exceso de cargas. Se puede visualizar cómo las cargas comienzan a transportarse desde el suelo a través del cuerpo de Travolta hacia la punta del dedo índice en su mano izquierda, como podemos ver la gráfica. Entonces nos dice, vamos a hacer esto en el simulador. Entonces nos dice que la pierna es manipulable con un tapete, ¿verdad? Y su mano izquierda está cerca de la puerta. Entonces, entre más hagamos fricción con el tapete, más van a ser las cargas, ¿verdad? Más van a salir las cargas eléctricas. Entonces, más carga, mayor fricción, más carga, y esta carga siempre tiene que descargarse. Entonces, dependiendo de la distancia a la que se encuentra la mano, que es manipulable, hace este efecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo tenemos así cerca y flotando. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que nos da un corrientazo. Entonces, nos dice: calcula la magnitud del campo eléctrico de una distancia R, que es 28.3. Los números resaltados de 28, les recuerdo que es el dígito con el que teníamos que resaltar para desarrollar los ejercicios, sumando lo de la cédula, ¿verdad? Nos dice: de la punta del dedo índice, suponiendo que dicha punta del dedo acumula toda la carga N, que corresponde a 5 por 28 por 10 a la menos 6 en electrones, y esta se puede tratar como una carga puntual. Entonces ya hicimos la simulación, esa es la distancia R, ¿verdad? Acá no nos dan medidas, entonces no puedo explicar en el simulador. Entonces aquí dice: para calcular la magnitud del campo eléctrico podemos usar la fórmula del campo eléctrico de una carga puntual. ¿Cuál es esta fórmula? Es E igual a KQ dividido entre R al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice cada una, verdad? Porque no son panes ni manzanas. Nos dice que E es la magnitud del campo eléctrico. K es la constante de Coulomb, que lo que les había mencionado previamente es una constante universal, que corresponde a 8.99 por 10 elevado a la 9 newton, las unidades. Esto es algo muy fundamental que tenemos que saber. Q es la carga total y R es la distancia del punto de interés hasta la carga. Por ejemplo, en este caso el dedo hacia la manija metálica. Entonces nos dice: dado que la carga total del número de electrones multiplicado por la carga de un electrón, que es 1.10 por 10 a la menos 19, podemos sustituir esos valores de la fórmula. Entonces empezamos a organizar datos. Nos dice que Q es igual a N por E. Empezamos a poner nuestros datos. Nos dice que 5.5 por 10 a la menos 6 electrones, que esta carga es esta. Nos dice que la carga total se acumula, y sustituimos los demás datos, ¿verdad? Ya la información que tenemos. Entonces nos dice: dado que la distancia R se da en centímetros, necesitamos convertirla a metros, ¿verdad? Siempre tiene que ser esta fórmula toda a metros, porque la unidad con la que nos piden que tiene que ser así, ¿verdad? Entonces nos dice que un centímetro es igual a 0.01 metros. Ya habíamos hecho pues esta conversión, es fácil. Nos dice que R es igual a 28 dividido entre 3 centímetros. 28 dividido entre 3, esto nos da 0.01 metros. Esa es la conversión. Ya tenemos esto, sustituimos los valores de la fórmula del campo eléctrico. Tenemos que nuestra ecuación, entonces ya tenemos los datos, ya tenemos todas nuestras unidades como corresponden. Empezamos a
diligenciar los datos. 8.99 por 10 a la 9 newtons las unidades por Q, ¿verdad? Ya sabemos cuánto equivale Q y cuánto equivale R. R en este caso es al cuadrado, no olvidemos eso. Bien, nos dice, calculando este valor obtenemos la magnitud del campo eléctrico en newtons por coulomb. Primero calculamos la carga total, multiplicamos el número de electrones por la carga de electrones, ya lo tenemos, por la carga de electrones, esto nos da que es 2.24. No olvidemos estos datos. Luego calculamos la distancia R en metros, ya lo hicimos previamente, aquí está. Finalmente calculamos la magnitud del campo eléctrico. Sustituimos los valores de Q y R en la fórmula del campo eléctrico. Entonces, aquí tenemos nuestros datos, sustituimos con la ecuación que dimos previamente a conocer primero en el ejercicio y diligenciamos los datos. Diligenciamos nuestras unidades, R2, sabemos que estos son nuestros datos, por la carga que habíamos hecho anteriormente y lo dividimos siempre al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado, no lo olvidemos. Esto nos tiene que dar 23.2 newtons. Entonces vamos a corroborar que esto sea correcto. Aquí ya le tomo un pantallazo a la calculadora. Entonces, ¿dónde está mi calculadora? Vamos a verificar, ponemos los datos. Nos dice que nos da 2.31. Tomamos estos decimales y nos da 2.32. Aproximamos el 1 al 2 porque para no tomar todas las unidades, ¿verdad? Entonces esto sería todo. Pues para corroborar podríamos también hacerlo en mi calculadora o en Wolfram, en cualquiera que a ustedes les parezca más cómodo, ¿verdad? Entonces diligenciamos los mismos datos, corremos esto para acá y nos dice que 8.99 por 10 a la 9, esto multiplicamos, abrimos paréntesis, esto siempre tiene que ser en una escala exacta, creo que si no estoy mal en radianes, perdón, un dato innecesario, por 10 a la menos 12. Estos datos son estos datos que encontramos acá, ¿verdad? Entonces cerramos paréntesis, esto lo dividimos entre, abrimos paréntesis, 0.0933, cerramos paréntesis. Recordemos que estos R2, que son los datos que tuvimos, elevado al cuadrado, siempre elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la fórmula. Nos dice que esto nos da 2.31, que es el resultado que tenemos acá, 23,1 es el mismo resultado que tenemos acá, ¿verdad? Entonces esa es la unidad con la que lo tomamos, así verificamos que el resultado es correcto. ¿Listo? Eso sería todo, muchas gracias por su atención.